Antes de Hereditary y de Midsommar, Ari Aster realizó para el proyecto de su tesis Lo extraño de los Johnson, un inquietante y perturbador cortometraje con el indiscutible sello de su autor que no dejará indiferente, desde aclamaciones efusivas hasta exabruptos furiosos, en el que quizás sea el trabajo más controvertido del director neoyorquino. Was I not smiling? Oh, were you? Sorry, I thought I was. El corto es una intensa historia satírica que gira en torno a una familia afroamericana de suburbio, aparentemente normal. Una mañana, Sidney Johnson, poeta y escritor de éxito, descubre a su hijo Isaiah, de 12 años, masturbándose con una fotografía. El padre habla con el niño asegurándole que lo que está haciendo es totalmente normal para su edad. Lo que sucede a continuación nos dejará con el culo torcido. La foto con la que el niño ejercía su acto onanista resulta ser la del propio padre. Irónicamente, el discurso progresista de Sidney se le ha vuelto en su contra 14 años después. Esta confusión sin resolver deriva en una relación sexual abusiva y malsana de Isaiah hacia su padre. Un padre sorprendido por los impulsos antinaturales de su hijo, que aunque nos parezca irracional, es incapaz de defenderse, catatónico, muerto por dentro, aterrorizado cada vez que siente a su hijo cerca. Por otro lado, Isaiah ha crecido como un sociópata astuto y manipulador con su familia y los que le rodean. Joan, la madre, no es consciente de los abusos hasta el día de la boda de su hijo, pero no hace nada para detenerlos. Es incapaz de aceptar lo que ha visto. Lo permite en silencio y opta por fingir, generando una situación dolorosa y dilatando el trauma por miedo a la exposición y vergüenza pública. Hey, Pop. Time for din-dins. Toda la puesta en escena tiene una estética con un grado de artificio, casi reduciendo los personajes a figuras en una casa de muñecas, algo a lo que el director recurriría años más tarde en Hereditary. Claramente una referencia deudora en la forma en que el director inglés Peter Greenaway jugaba en sus películas, compartiendo con una visión clínica y monstruosa de la humanidad de los personajes que se sienten como parte de un cuadro, como si fueran un clásico de Monet. Hermoso desde lejos, pero a medida que te acercas, la fea realidad se revela lentamente. Volviendo al corto, Sidney, a modo de redención, relata los abusos en unas memorias que deja para que las lea su esposa Joan, con un título bastante revelador: Cocoon Man, el hombre capullo. El hijo las encuentra antes de que la madre pueda hacerlo y amenaza a su acobardado padre con violencia. Enfurecido, Isaiah rompe la puerta y deja con violencia al padre. Por cierto, cameo de Ari Aster como el Dr. Storm Rickles. Ari Aster apuesta por la elipsis, aparta la cámara evitando algo sumamente gráfico, logrando impactarnos doblemente, ya que nuestra cabeza se encarga de rellenar los detalles más truculentos. A la mañana siguiente, Sidney toma una copia secreta de Cocoon Man, que había escondido bajo las tablas del suelo, pero es nuevamente sorprendido por Isaiah, quien lo acusa de complicidad y se lamenta, intentando hacer creer a su padre que todo es el resultado de la propia perversión mental de Sidney. Isaiah adopta todas las tácticas necesarias para mantener el control sobre su presa, como cualquier otro depredador. Sidney muestra la sensibilidad, el perdón, la empatía y la autoculpabilización que a menudo se representa en las víctimas de la violencia doméstica. Sorprendido, Sidney corre hacia la calle, donde es fatalmente atropellado, irónicamente por una furgoneta de reparto de Cara de Ángel, un champú para niños. Después del funeral, Joan finalmente se enfrenta a su hijo, que reacciona violentamente y su argumento se convierte en pelea física, obligando a la madre a matarlo en defensa propia. Al final, se da cuenta de que es demasiado tarde y que ha perdido a su familia por su inacción. Un final de trágica naturaleza shakespeariana, en el que para limpiar egoístamente su conciencia culpable, decide quemar la última copia del manuscrito de Sidney, arrebatándole toda posibilidad de redención a su marido. Ari Aster eligió la premisa más socialmente aborrecible que se le ocurrió para su tesis de fin de carrera, para que contrastara con los cortos convencionales y políticamente correctos con vocación de Oscar, que suelen realizar los estudiantes en el American Film Institute. Oh, well, thank you. That's great. Nos presenta la historia como un melodrama de Douglas Sirk, mostrando lo perverso detrás de los clichés y en los tropos del género. Otra influencia sería Distant Voices, Still Lives, de Terence Davis y esos particulares momentos de la familia en la boda.
El corto transmite mucho gracias a su fantástico diseño de sonido. Los pasos de Isaiah mientras Sidney escribe sus memorias son de auténtico terror. Las dos escenas de violencia sexual, precedidos por la rotura de madera o cristales, simbolizan la ilusión de normalidad y respetabilidad que se hace añicos. El corto ganó infinitamente más atención tras su filtración en internet, y la curiosidad del público por esa cosa extraña de los Johnson hizo que el corto se volviera viral varias veces desde su estreno, recibiendo una mezcla polarizada de reacciones. Hi, I'm Ari Aster. I'm a writer. El corto fue objeto de controversia por la interpretación de una familia afroamericana por parte de un director blanco y judío que anticipaba el diálogo actual sobre la apropiación cultural. Algo que fue meramente incidental al principio, ya que el actor Brandon Greenhouse era amigo del director y siempre estuvo en mente para ese papel. Esta elección subversiva le dio sus capas de interés a posteriori. La historia no es para nada condescendiente con el color de la piel, elude la política y enmarca a esta familia en este retrato extraño y espeluznante de relaciones familiares tras las barandillas blancas. Ari Aster quedó tan encantado con la actuación de Billy Mayo que volvieron a colaborar en el cortometraje Bo, una comedia muy paranoica y pesadillesca con la que el director tenía pensado dar su paso al largo, pero el repentino fallecimiento del actor en 2019 dejó el proyecto en barbecho, hasta que ya en 2022 y con Joaquin Phoenix fue rescatado y rebautizado como Disappointment Boulevard. En definitiva, Lo extraño de los Johnson es un corto ingeniosamente provocador que no teme abordar los rincones más oscuros y que lidia brillantemente con ese contraste entre lo absurdo cómico y el dramatismo profundo, una mezcla que consideramos muy interesante. Action. Nos vemos en Donoskino.